Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, 11 de diciembre de 2019. Y empezamos con los saludos para Carmen Aciaín. Buen día. Buenos días. La conocen, abogada. Ha estado más de una vez en las tertulias y también en las columnas de En Perspectiva, ¿no? Carmen, bienvenida. Gracias. Teresa Herrera, socióloga, mucho más presente hace tiempo en estas mesas. ¿Qué tal, Teresa? Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros y compañeros de mesa. Argentina audiencia. y Uruguaya. Argentina y Uruguaya, así que... Ya te tocará ahora un tema. Cristian Mirza. Buen día, un gusto como siempre. Lo ubican también. Asistente social, magíster en ciencia política. ¿Qué más? Eso. Eso. Y papá. Y papá de la fotógrafa que anda de por ahí. nuestra reportera gráfica que anda por oficial, ahí. Y ya tengo unas varias fotos acá y ya te paso. Ya se ha vuelto oficial totalmente. Después las ponemos en la cuenta de Instagram. Y por último saludo a Marcos Metol, que es periodista, analista, redactor responsable en La Mañana, en su nueva versión. Hace otras actividades, por ejemplo, en el programa GPS Internacional de la agencia rusa Sputnik. Dirigente de Cabildo Abierto, además, fue uno de los fundadores, ¿no? Sí. Marcos, bienvenido. Bueno, buen día, Emiliano. Un gran gusto estar acá en la tertulia. Un saludo a los integrantes de la mesa y, por supuesto, a toda tu audiencia. Vamos a ver cómo te va en esta nueva faceta. ¿Cómo no? ¿Habías pasado por tertulias? Bueno, sí, algún tipo de tertulia en algún momento me tocó, pero no esta tertulia. Bueno, entonces aquí tendremos la prueba. Veremos qué dicen los demás. Vamos a ubicarnos en una de las noticias de las últimas horas. Alberto Fernández asumió ayer la presidencia de la República Argentina y Cristina Fernández de Kirchner volvió al poder como vicepresidente. En la ceremonia en el Congreso, luego de recibir de Mauricio Macri el bastón y la banda presidencial, Fernández realizó su primer discurso como mandatario. En esa disertación llamó a construir un nuevo contrato social fraterno y solidario y que permita superar el muro del rencor y del odio, según dijo. Superar los muros emocionales significa que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra nación, ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones. Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo. Lo expreso desde el alma, tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro. Entre los anuncios, por ejemplo, estuvo la puesta en marcha del Plan Integral Argentina contra el Hambre, cuyo objetivo es atacar la pobreza en los núcleos más duros y asegurar la alimentación a los casi 7 millones de personas con inseguridad alimentaria. El presidente también dijo que el gobierno tiene la voluntad de pagar a los acreedores, en particular al Fondo Monetario Internacional, pero advirtió, no hay pagos de deuda que se puedan sostener si el país no crece. Bueno, a ver, ¿cómo observaron esta jornada y estas definiciones? Empezamos con la Argentina de la mesa. Teresa. Sí, me imaginé que me iba a tocar empezar. Y si no te daba yo la palabra, la ibas a pedir. Por supuesto, obvio. Somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? Así que dale. Son años. No, a ver, a mí me parece que en esta misma mesa yo dije que lo mejor que le podía desear a Macri, ¿se acuerdan cuando asumió? Era que fuera por muchos años el primer presidente no peronista que pudiera entregar el poder en condiciones democráticas. Todos sabemos que su gobierno no ha sido bueno, pero lo que sí me congratulo como argentina es que finalmente parecería que mi país está entrando, más allá de todos los avatares que ya conocemos y que sobre esos hablaremos seguramente, pero esta transición que ha sido tranquila, que ha sido como corresponde, me parece que es una muy buena señal de comienzo. Y creo que Fernández no es Cristina Fernández. Bueno, sí, ¿no? te iba a decir que si la transición ha ocurrido como se ha visto, da la impresión de que es más responsabilidad de Alberto que de Cristina, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso es clarísimo y yo creo que ahí hay un problema no solo político, sino de personalidades
en el cual no voy a entrar porque digo, me parece que no aporta demasiado, porque me parece que lo otro es mucho más importante que si lo miró o no lo miró a Macri cuando le dio la mano, no hay problema de ella en todo caso. Así que creo que lo que sí quiero decir es que, dicho esto que es lo bueno, el desafío es muy importante. Todos sabemos que las recetas del Fondo Monetario Internacional no han funcionado en ningún lugar del mundo. No sé por qué insisten con ellas, la verdad que realmente es una cosa que es casi incomprensible a esta altura. Creo que va a ser muy difícil remontar esa economía y me parece muy bueno que se ponga por delante un tema que vamos a ser justos, ¿no? Cuando asume Macri había un 26% de pobreza. Lo que pasó es que, claro, en lugar de bajarla, la subió un 10% más. Pero este tema de la pobreza y de la no distribución dentro de Argentina es un tema que viene de muy vieja data, lamentablemente, ¿no? Seguimos, vamos ahora con Carmen. Bueno, gracias. Yo voy a centrarme en algunos aspectos que atañen a mi especialidad. Yo he estado en Derecho Constitucional, pero como una rama del Derecho Constitucional me he ocupado mucho en las relaciones entre el Estado y las religiones. Entonces, por eso algunos signos que me han parecido bastante interesantes en el siglo XXI. El mandatario saliente y el electo que concurren a una misa juntos. ¿Por qué? No había ninguna necesidad. No hay ningún texto normativo que obligue a ello. Se podrá decir la Argentina es sociológicamente, en su mayoría católica, pero jurídicamente es un país secular. Pero deciden dar ese signo al mundo, quizás apelando a una unidad. Y luego otro aspecto, el juramento de Alberto Fernández en el Parlamento, en el que nuevamente, existiendo la posibilidad constitucional de elegir la fórmula que mejor se adapte a las convicciones del gobernante, eso fue gracias a una reforma que tuvo lugar en Argentina, él igual elige jurar por Dios y sobre los santos evangelios. Los dos, ¿no? Cristina también, ¿no? El juramento termina con esa fórmula de que si no cumplen, que Dios y la patria me lo reclamen. Pero ¿por qué eligen esa fórmula pudiendo elegir otra que mejor se adaptara a sus convicciones? Apelan a la mayoría, ¿a qué apelan inmaterial? Y luego algún otro signo, y esto desde aquí, desde esta orilla, nuevamente un signo de unidad y de continuidad en la institucionalidad. El presidente en ejercicio, Tabaré Vázquez, y el presidente electo concurriendo juntos y mostrándose juntos en un paralelismo con esa unidad que se dio en Argentina. Y el discurso de Fernández que apela a la unidad. Creo que apela a la solidaridad, a una urgencia en la solidaridad, pero que apela a no cuenten conmigo para seguir dividiendo, etcétera. Sí, no sé si hay tiempo, pero... Por ahí tenemos bastante para ir agregando. Cristian, ahora. Sí, antes... No, ¿sabés que no tenía claro que se podía elegir la forma del juramento? Por ejemplo. Eso es lo que le iba a preguntar. Perdón, yo como argentina, e incluso cuando nos recibimos en la UBA, hay que jurar. Y acá no tienen ustedes, salvo los médicos, en la UBA hay que jurar y también elegís la fórmula de juramento. Podés jurar por Dios y la patria, podés jurar por la patria solo, por Dios y la patria y por Dios y la patria y los santos evangelios. Existen las tres fórmulas. Un análisis, sí. Existen las tres fórmulas y también tenés que decir al final, y si así no lo hiciere, depende de la fórmula que elegiste, que Dios y la patria me lo demanden, o sino que la patria me lo demande. Había un análisis que circulaba en las redes sobre cómo había juramentado a cada uno de los ministros, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué modalidad había utilizado cada uno como para también marcar un poco el perfil. Pero está buena la pregunta que deja planteada Carmen sobre por qué se fue por este lado, entonces, ¿no? No, y justamente en esa línea, antes de hacer más comentarios, sería interesante, no sé si Carmen lo hizo, ver hacia atrás. Sí. Los otros expresidentes que habían hecho en términos de usos y costumbres, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejo para la segunda parte.
2 o 3 comentarios rápidos en la línea que planteaba Teresa. Una congratulación, una gran alegría, porque es una transición, un pasaje de mando pacífica en un contexto regional que el propio presidente Fernández lo mencionó, en un contexto regional convulsionado, turbulento, violento, marcado por represión y por golpes de Estado. La situación argentina es, en este caso, y lo digo con alegría, muy similar a la uruguaya, demostrado en varias simbologías, en la gestualidad. Esto me parece importante. Sí, es una transición pacífica, una transición que ayer estuvo llena de gestos armoniosos, sí, cálidos, pese a que hay roces, ¿no? Por Pese supuesto, a que hay problemas. por supuesto, porque no hay una realidad que se pueda desconocer en un solo acto y borrar una historia de 30, 20 o 15 años. Pero, por ejemplo, lo mencionábamos hace un rato cuando charlábamos con Fernando Gutiérrez, hace 4 años el acto de toma de posesión de Mauricio Macri fue distinto porque Cristina no quiso estar, ¿no? Claro. Esta vez Macri aceptó estar y bueno, y pasó algún momento incómodo porque si bien se está yendo por este camino más pacífico, más pautado por el diálogo, los estallidos ocurren. Entonces, bueno, cuando todos los congresistas peronistas cantaron la marcha, evidentemente para Macri aquello no fue lo mejor del día. No, seguramente no. Pero se lo bancó. Sí, bueno, pero son esas cuestiones que pasan, pero me parece que lo más importante es esto que decíamos al principio, la transición en paz, la transición no violenta, y esto es fundamental. En segundo lugar, parece un escenario muy similar en cierto sentido a lo que Uruguay había vivido en el 2004, porque el plan de emergencia es aquel plan de emergencia o similar, es un símil al que nosotros implementamos, ¿se acuerdan? En el 2005 cuando asumimos, yo digo como asumimos porque ustedes saben que fui el primer director de políticas sociales, estaba ahí el plan de emergencia, la lucha contra el hambre, etcétera, etcétera. Además, también hay un cierto un escenario parecido también al 2003 argentino, ¿no? En una situación bastante caótica. El tercer comentario tiene que ver con una cosa que yo ya lo tiro para ser estudiado, y además forma parte de mis propios desafíos que me planteo. ¿Acaso esta transición, acaso este nuevo gobierno de Alberto Fernández cierra un breve ciclo de restauración conservadora en Argentina y abre acaso un segundo ciclo de progresista para América Latina, con tiempos diferentes, sí, con ritmos diferentes, pero lo planteo hoy, a lo mejor dentro de 5 o 10 años estamos analizando esta situación desde esta perspectiva, es decir, la vuelta al ciclo progresista. Y dejo por acá porque hay muchos puntos más que quiero mencionar sobre lo que pasó ayer. Marcos. Me pareció un buen discurso de Fernández, fue largo, pero fue concreto, no tuvo muchas altisonancias y creo que marcó su propia impronta. Si se fijan en el discurso, comienza haciendo referencia al expresidente radical Alfonsín y termina el discurso haciendo referencia a Alfonsín, porque empieza y termina hablando de democracia. No hubo referencias directas a Perón. No. Hubo una. ¿Sí? Hubo una sola referencia, sí, en un momento... ¿Pero lo menciona con nombre y apellido? Sí, ¿Sí? Menciona a Perón, sí. Yo lo anoté, fue? me anoté a cada una de los personajes que mencionó. También mencionó a Frondizi, Sí. mencionó a Néstor Kirchner, no mencionó a Evita sí que no mencionó. Uh-huh. A Perón sí lo menciona en un momento cuando está hablando de la política exterior. Hace alguna referencia a Juan Domingo Perón. A mí de todas maneras, lo que me pareció que sobresale del discurso de Fernández tiene que ver con esa clara intención por varios momentos de conectar con el mensaje del Papa Francisco. Nosotros escuchábamos recién una parte de su discurso y ahí hacía mención a derribar muros, a la cultura del descarte, habla de la casa común. Son todas expresiones que utiliza Francisco normalmente en su pontificado. Creo que tiene que ver también con ese gesto que mencionaba Carmen en la misa en Luján con Macri el día domingo.
No es precisamente algo que se dio en la campaña fue poco mencionado Francisco por Fernández, pero creo que en este discurso sí, incluso lo mencionó expresamente a Francisco, dijo nuestro querido Francisco, cuando habló de la encíclica Laudato Si, la llamada encíclica verde, que en realidad es una encíclica de ecología humana, es una encíclica que tiene mucho contenido de economía. Lo que quiero decir es que para mí fue un punto sobresaliente esa conexión que buscó Fernández con Francisco. A propósito de lo que señalaba hace un rato Carmen del juramento, la fórmula de juramento que eligieron Alberto Fernández y Cristina Fernández, con ese componente católico, Palmira, que es uruguaya y vive en Argentina, dice que el juramento fue protocolar y un mensaje hacia el Papa Francisco y los curas en acción por los pobres. Sí. Esa es su lectura. Sí, no, y una cosa más. Fernández no mencionó en ningún momento a los sindicatos, una cosa que me llamó la atención de un líder peronista. Sin embargo, no creo que hayan estado invisibles en el discurso. Creo que los contempló en el momento que habló de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, porque ese consejo de alguna manera viene siendo diseñado por los sindicatos, por las pymes y también por la Iglesia Católica, por la pastoral social de la Iglesia Católica en Argentina, que está muy involucrada con lo que es esa formación de ese Consejo Económico, que todo apunta a que sea un pilar, ¿no?, de esa reconstrucción económica que plantea Fernández. Decía Teresa. Ahí hay un personaje que creo que está incidiendo en todo esto, mi querido ex jefe y amigo Gustavo Vélez. Explícate. Bueno, Gustavo Vélez trabajó 10 años en el BID acá y después se fue a Argentina, al INTAL, que es el Instituto Latinoamericano del BID, pero digo, Gustavo es un tipo de raigambre católica y que ahora está en un rol preponderante, importante, creo yo, desde el punto de vista de que es un rol de planificación y de perspectiva de políticas públicas, ¿no? Y está muy vinculado a esto que se está planteando ahora. Coincido, sí. Todo en términos de, bueno, del armado, digamos, de un entramado que signifique solidificar determinadas institucionalidades y políticas públicas en Argentina, que es una de las grandes carencias que siempre ha tenido Argentina, ¿no? Es este tema de lo cíclico y de que, bueno, y de que reinventamos el país cada vez que alguno lo agarra, sea incluso en los cambios entre los propios sectores peronistas, ¿no? Todos sabemos que el peronismo de homogéneo tiene poco. Entonces, parece interesante este proceso. Y una segunda cosa que quería comentar, y también en la línea de lo que planteaba Cristian, digo, los ciclos progresistas no necesariamente tienen que tener un signo marxista, digo, los ciclos progresistas también pueden tener signos de otro tipo que incluso en América Latina hay una larga tradición sobre esto, ¿no? Sí, que de hecho no hubo fuertes signos de ciclo progresista en los primeros 15 años del siglo XXI. No, por eso mismo, exactamente. No, lo estoy diciendo, diciendo. Yo creo que nosotros lo tenemos claro, porque además nosotros tenemos una raíz cristianucci común, pero pero digo, más allá de eso. Y lo otro que quería sí agregar, porque me olvidé cuando lo dije cuando hablé al principio, es el tema de que, bueno, esto de Argentina y Uruguay, quiero decir que estoy muy orgullosa de haber elegido Uruguay como país para vivir, porque realmente si hay algo que creo que fue la foto del día, por lo menos para nosotros y para el conjunto de otros países y de otros lugares, esa tomada del brazo de Tabaré a la calle y esa entrada juntos a saludar al nuevo presidente. A mí me parece que eso habla muy bien de nuestro país, habla muy bien de todos los sectores políticos y por algo, digo, está el Uruguay en el lugar que está en las listas democráticas. Sí, y un poco agregando esto, que coincido plenamente, hay una parte muy importante para mí que tiene que ver con la política exterior y que nos atañe además, cuando Fernández hizo un llamado a robustecer el Mercosur y la integración regional, a hacer una inserción en la globalización inteligente, utilizó esa palabra, y fundamentalmente yo quería destacar, bueno, la presencia del vicepresidente de Brasil, que se confirmó a último momento, pero que fue significativa, porque la relación de Argentina y Brasil es estratégica y es muy importante para todos los países de la región, para la estabilidad de todos los países de la región. Y Fernández tuvo un mensaje concreto para Brasil también, en el sentido de, reforzar la idea de trabajar en una agenda ambiciosa, dijo,
sin importar las diferencias ideológicas circunstanciales, ¿no? Entonces, creo que ese mensaje fue bien recibido por Mourão de Brasil y bueno, por lo menos abre una puerta de diálogo en una situación que sabemos es complicada, pero que tiene algunos desafíos en común. Y uno sucedió hace pocos días cuando Estados Unidos le vuelve a imponer los aranceles al acero y el aluminio a Argentina y Brasil. Capaz que el espanto de algunas cuestiones los termina uniendo. Sí, Trump finalmente no es tan amigo de nosotros. Yo creo que cada uno juega su juego, ¿no? Es decir, cada país juega su juego y sigue los intereses. Habría que comentárselo a Bolsonaro, sobre todo, ¿no? No, pero fue interesante el golpe de tuerca último minuto de Bolsonaro, ¿no? Claro. Sí. Le puso dramatismo a la cosa, terminó reaccionando. Yo tengo mi hipótesis, yo creo que fue el propio Mourão que decidió y lo presionó a Bolsonaro para estar. Porque creo que Mourão es... Tiene alguna neurona más, ¿no? Sí. Unas cuantas más que Bolsonaro. Sí, bueno, no me cabe ninguna duda. En la relación con China, Mourão también intercedió para aliviar algunas tensiones que se habían generado al comienzo del gobierno de Bolsonaro. De modo que sí, tiene sentido. ¿Tenías más anotaciones, Carmen? No, pero era en relación a ella. A ver, dale. No, volviendo con... ella fue... El protagonista fue Alberto Fernández, pero ella tuvo su protagonismo. Absolutamente. Vestida de novia. Vestida de novia, bueno, me iba a referir a su vestimenta. Vestida de novia alada. Una suerte de estatua de la libertad o de Virgen María, si se quiere, continuando con lo religioso, que para Argentina es bien importante. Pero si nos centramos en su desempeño en el festejo en la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo, el manejo del escenario, cómo iba... O sea, yo dije, ay, pobre, ¿qué va a pasar? Yo le deseaba con Alberto Fernández que por favor que le den su lugar, porque ella era avasallante. Sí. Y en ese discurso a esa multitud, algún detalle que no apuntaba tanto a la unidad, habló de desaparecidos, de que el régimen había querido desaparecer personas, refiriéndose a la persecución judicial sobre su persona, y también merecería todo un capítulo aparte el cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial, que aquí sería, por lo menos aquí creo que tenemos otra percepción al respecto. Entonces hubo algún detalle en el discurso de ella que creo que más quiso reivindicar su gestión, su actuación, refiriéndose a un pasado legendario, no se olviden que yo estoy desde el 2003 al 2000, y no tanto como Alberto Fernández mirando hacia el futuro y hacia la unidad. Un detalle nada más, para hacer alguna crítica. Hablando de Cristina, hay un oyente, Roberto, que me anota que lo que ocurrió hace 4 años, cuando la ceremonia no pudo hacerse en los términos que vimos ayer, no fue solo responsabilidad de Cristina. Como que Macri también puso lo suyo, hubo intransigencia de los dos lados, señala, sí, está bien, hay que reconstruir. Sí, pero Cristina perdió una oportunidad, tenía una buena oportunidad Cristina para reivindicarse de alguna manera de esa situación, y creo que lamentablemente dejó pasar esa oportunidad. Ayer. Sí, ayer. Sí, yo de todas maneras... Pasó a la historia dándole la mano mirando para otro lado. Sí, ¿no? Está bien, pero a ver, yo tampoco la voy a criticar por eso. Yo no soy hipócrita, y si a lo mejor cada uno de nosotros puestos ahí, después de todo lo que pasó Cristina Fernández, y miren que yo no me simpatiza Cristina Fernández, pero debo reconocer que tiene una inteligencia y una sagacidad impresionante, que fue la artífice de lo que pasó ayer, porque la que sugiere, la que coloca a Alberto Fernández como presidente es ella misma. Sí. Y yo lo he dicho en este programa, la corriente que triunfó en las elecciones y que hoy está gobernando es la corriente kirchnerista, no lo olvidemos. Yo quería destacar 2 temas que planteó en el discurso que me parecen muy relevantes. El tema de el ataque a lawfare, es decir, cuidado, porque yo no estoy dispuesto como presidente a seguir tolerando esta justicia que está apañada y manipulada por intereses espurios. Cuidado, lo dijo muy claramente, y es un mensaje al Poder Judicial. Y el segundo mensaje es el fin del secreto.
cuando anuncia la intervención de la Agencia Nacional de Inteligencia Argentina, y me hace recordar justamente un texto que estoy releyendo ahora de Norberto Bobbio, que lo recomiendo fuertemente, se llama Democracia y Secreto, precisamente haciendo análisis Bobbio de una época italiana ya pasada, de los 80s, pero tiene mucho que ver, mucha vigencia con esta idea del Estado detrás del Estado, el Estado oculto o el Estado secreto. Cerramos con el tema, Teresa primero, y creo que Marcos tiene algo también. A ver, sí, lo del sistema secreto, ojalá, porque digo, si hubo una época en la cual tuvo gran auge, fue en la época kirchnerista, ¿no? Incluso, digo, yo recién nombraba a Belis en algún momento se retiró justamente por circunstancias que tenían que ver con eso, ¿no? Digo, con cómo había espías y personas que estaban manejando la seguridad por detrás del trono, digamos, por decir de alguna manera. Con respecto a Cristina, digo, bueno, yo, digo, está bien, dije vestida de novia, pero soy feminista y a mí me parece que también siempre cargamos las tintas acerca de cómo están vestidas las mujeres ¿no? Y nos olvidamos y no planteamos. Bueno, pero ella eligió destacarse. Ella eligió destacarse, no se fue sobria. Por eso lo planteé. Pero sí quiero hablar sobre el sistema judicial argentino. No es lo mismo que el sistema judicial uruguayo. Claro. No es casualidad que ayer mismo ya aparecen los juicios contra Macri. Entonces, digo, lamentablemente en Argentina yo creo que hay que hacer un saneamiento del sistema judicial, porque el sistema judicial va para donde va la corriente del poder, y eso es inadmisible. Es decir, yo no estoy dudando de que muchas de las cosas de la corrupción de Cristina son ciertas, no tengo ninguna duda de eso, pero independientemente de eso, mientras Cristina estuvo en el gobierno, el Poder Judicial no hizo nada. Lo hizo después que se fue, y ahora, casualidad, Macri termina e inmediatamente le cae un juicio. Entonces, digo, realmente a mí me parece que eso hay que revisarlo en profundidad para todos los lados. Es decir, yo creo que el Poder Judicial argentino lamentablemente no es independiente. Breve, una cuestión que me pareció muy simbólica. El domingo hubo elecciones en Boca Juniors también, y por primera vez en 25 años perdió el oficialismo macrista, ¿no? Que estuvo muy involucrado también en lo que fue la gestión, sobre todo en los últimos años con el presidente Angelici, con el gobierno de Macri. Perdió con la fórmula de Ameal, que integraban también Pergolini y Juan Román Riquelme, un ídolo de Boca. Cuestión que también me pareció muy simbólica porque de alguna manera coincidió, ¿no?, en el tiempo también con este cambio de mando y con la salida de Macri, ¿no? Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia de este miércoles, pero ahora con temas de acá, de nuestro país.